Shanique en Fórmula, con Shanique Berman. Bueno, ya estamos aquí con Marco Antonio Karam, es el director y fundador de la Casa Tíbet, que es la representación del Dalai Lama en México. Hola, Tony Karam, gracias como siempre por estas charlas invaluables que nos das. Al contrario, como es una costumbre, un gusto para mí el acompañarte en tu programa, Shanique. Y fíjate que estos programas, Tony, yo oigo también otros programas tuyos a través de YouTube, nos hacen mucho bien y quería precisamente que nos platicaras un poco de cómo combatir los celos, la envidia, que a este sí lo llamaron al programa, a este sí le dieron el aumento de sueldo, a aquel sí le dieron el puesto que estábamos 3 por verse, a él no lo corrieron, hizo lo mismo que yo. Esto que nos corroe, ¿de dónde sale y cómo evitarlo? Yo creo que como punto de partida, la primaria recomendación que te compartiría a ti y a tu auditorio, quizá pertenece al reino del sentido común, pero representa un señalamiento importante y tiene que ver con el darse cuenta de a quién lastima Shanique y a quién afecta negativamente como punto de partida una aflicción mental y emocional como lo es la envidia. Y naturalmente cuando sujetamos a la misma al más primario de los exámenes o análisis, lo que podremos develar es que a la persona que más afecta, que más deteriora una emoción y un sentimiento como es el de la envidia, es aquel que la siente, que la experimenta, que por la misma transita en general. Y en consecuencia, pues debemos de intentar darnos cuenta que el costo de la misma es elevado y por tanto el tratar de aplicar un antídoto en contra de la misma. ¿Y cuál es el antídoto que propone, por ejemplo, la tradición psicológica y contemplativa del budismo para la envidia? Curiosamente es el regocijo, la celebración. Y eso quiere decir el intentar, aunque sea en un inicio, un proceso que te sea un poco artificial, que no te sea del todo natural, el intentar celebrar la victoria del otro, el éxito por el que transita, lo que ha obtenido. ¿Por qué? Porque te permite, desde cierta óptica y en una cierta primaria dimensión, compartirlo. Fíjate qué interesante, cuando celebras lo que alguien ha obtenido, el éxito que ha tenido, automáticamente lo compartes de una u otra manera. Y esto enriquece tu vida, en oposición a la envidia que la degrada y que le sujeta a toda variedad de sentimientos destructivos, que inclusive pueden tener un efecto muy negativo en tu salud. Así que lo que primero recomendaría es analizar precisamente esta emoción, observar y señalar a quién afecta negativamente, que es a ti, y después el intentar poco a poquito aplicar el antídoto, que es la celebración y el regocijo. Y al hacer esto, el compartir la victoria del otro, el éxito del otro, lo que el otro ha obtenido, que le es de beneficio y que te permite también hacer lo propio, siquiera de forma primaria. Eso es lo que yo, como punto de partida, recomendaría. Te voy a dar un ejemplo y que me aconsejes a mí y a todo el público que nos escucha. Por ejemplo, Shani, mi nieta de 6 años, llegó y me dijo, es que estas 2 compañeritas mías, una de ellas es mi mejor amiga en clase, se secretean enfrente de mí. ¿Qué hago? Y la verdad no supe qué decirle. Pues lo que yo le diría es que no son ellas la mejor compañía para esta, ¿verdad? Y si tienen actitudes de esa naturaleza, lo que yo le diría a mis hijas es simplemente no entrar en conflicto, no pelearse, distanciarse, porque finalmente no son personas con las que vale la pena pues compartir tu tiempo y en las que valga la pena invertir tu energía, ¿verdad? Siempre habrá otras personas a tu lado, siempre habrá individuos de mejores sentimientos o que tengan una mayor cercanía a ti o que sean más afines a tu persona y a tus actividades y a tus aspiraciones en términos generales. Afortunadamente, el mundo en el que vivimos es vasto y lo es en particular por lo que concierne a la población y a la gente.
y siempre, como dice el dicho, hay un roto para un descosido. Esto es, siempre habrá alguien con el que tengas un vínculo de afinidad y con el que puedas establecer una buena relación, ¿verdad? No es necesario tener una relación cercana y de intimidad con todo mundo, pero también es cierto que no vale la pena conflictuarte con nadie. Así que, pues, literalmente dar distancia, desearles lo mejor y voltear tu atención hacia otros horizontes. Es lo que yo le diría. Aunque en este caso específico solamente hay 5 niñas en esa clase y una de ellas era su mejor amiga y la otra pues también era su amiga, pero como que la están haciendo de lado. Entonces sí, es más fácil decir que hacer, porque en una clase de tan poquitas La niñas, vida, mi querida Shanique. así es la vida. Así es la vida. Y yo creo que desde muy pequeños nosotros tenemos que ir entrenándonos a lidiar con dificultades como lo son estas. Condiciones similares le acontecen a mis hijas en el colegio a donde están. Han habido años en donde literalmente tienen una amiguita y el resto pues son personitas con las que tienen diferencias o con las que experimentan distancia o no tienen afinidad. Pero bueno, eso es parte, te insisto, de lo que es el vivir. Uno también tiene que escoger sus amistades dentro de tantas diferentes personas con las que convivimos a lo largo de los años y tiene que generar pues un cierto tipo de fortaleza para enfrentar y vincularte a los problemas que naturalmente acompañan a nuestra existencia. Y hacerlo con fortaleza y hacerlo con buen humor y hacerlo con humildad, que creo que es lo que le aporta y le imprime sentido y significado a nuestras vidas. Y creo que también un consejo para los papás de los que llamamos la generación de cristal, porque hoy en día, ay, me habló feo, renuncio. Me habló feo mi jefe, renuncio. Me dijo feo mi marido, me divorcio. Ah, no le gustó, ya no soy su amiga. Ah, no, o sea que no, ahora sí que no aguantamos nada. Peor que carritos de Tlaquepaque. Nos Así ven es. y nos rompemos. ¿Y eso a quién le hace daño, Tony? A uno mismo y además cierra tantas puertas de la vida porque creo que se centra en una expectativa del todo fantasiosa y neurótica y es el que el mundo opere y funcione exactamente acorde a tus expectativas y necesidades. Bueno, noticias, el mundo no existe de esa manera, ¿sí? Y rara vez satisface, por lo menos en la totalidad, tus expectativas y tus demandas. Y yo creo que una de las fuentes más intensas y poderosas de decepción y dolor en la vida es el interactuar con el mundo dominados por tantas demandas y expectativas. En contraste, la persona que aprende a adelgazar, a debilitar este tipo de demandas y expectativas y a través de ese medio se entrena a estar presente y a abrazar lo que fuere que acontezca en la vida, a una persona de esa naturaleza le aguarda bienestar y felicidad duradera. ¿Sí? Y, Lo peor, creo yo, que podemos hacer es siempre vivir en el pasado, vivir en el futuro, precisamente dominados por expectativas y demandas que sobre el mundo habitual y compulsivamente proyectamos, que insisto, rara vez, si es que en alguna ocasión puede del todo satisfacer. y antes de que nos vayamos a un corte, tú dijiste, aunque sea al principio fingido un poco, eso de en vez de tener la jeta, aunque mejor que te salga el rictus de fingir que estás contento hasta que te salga natural, Ah, a que te acostumbres a colgar la jeta, que es eh, muy desagradable. Exactamente, porque estás generando un nuevo hábito, así como tu hábito recurrente es poner una mala cara o transitar por una emoción aflictiva como la envidia, pues la idea es que cultives el hábito de la celebración, del regocijo ante el beneficio por el que otro transita, el que cultives una actitud de bondad, de amor y compasión para los que te rodean. Al inicio puede tratarse de una empresa que te es difícil, pero con el paso del tiempo, pues poco a poco reentrenas, reeducas a tu estructura mental y emocional a interactuar y reaccionar a otros y al mundo de esta manera. Y si cambias tú, como dice Marco Antonio Caram, cambia el mundo alrededor tuyo y Así también es, créanmelo. No lo digo de dientes para afuera, se los comparto como una experiencia por la que he deambulado en mi propia vida. El mundo en ese sentido opera a través de un principio universal que es una ley de afinidad. Y cuando uno
pues irradia bondad, amor y compasión por los demás, otros harán lo mismo por nosotros. Cuando uno es generoso, la vida lo premia, ¿sí? Comentaba el otro día. Podemos dejarte ahí, irnos a un corte y volver precisamente con eso. Cuando uno es generoso, la vida lo premia, y al volver nos va a explicar a qué se refiere Marco Antonio Karam, representante y director de la Casa Tíbet y representante del Dalai Lama aquí en México. Ya volvemos. Seguimos aquí con Tony Karam y nos estabas hablando que cuando uno es generoso, aunque lo finja al principio, ¿qué pasa? Recordaba precisamente hace unas semanas que leí una entrevista que se le hacía al gran pues empresario, billonario y filántropo norteamericano Warren Buffett, uno de los hombres más influyentes y ricos del mundo, ¿sí? Y decía que él había nacido con un don, y ese don, que no le había costado esfuerzo alguno, era el de hacer dinero. Y le preguntaban por qué había regalado o estaba en proceso de hacerlo gran parte de su fortuna. Y decía que había descubierto un principio universal, y es el hecho de que la generosidad produce abundancia, y que para su propia sorpresa había develado que mientras más daba, pues más recibía, y que le era curioso porque regalaba millones y millones, cientos de millones de dólares, tan solo para descubrir que a su mesa llegaban pues enormes oportunidades empresariales y enormes condiciones para hacer todavía más dinero que podía regalar, ¿no? A mí también me sorprende que cuando uno es generoso, cuando uno da especialmente con las razones apropiadas, la vida sonríe y nos da de vuelta, ¿sí? No tengan duda acerca de esto, no es simplemente una idea, opera con base en un principio fundamental, un elemento que rige la estructura de la realidad en la que vivimos, que es el principio del karma, y en este contexto el de pues la retribución de nuestras acciones. En contraste, si nosotros lo que imprimimos sobre el mundo es ira, enojo, envidia, conflictividad, pues el entorno también pues nos devolverá algo muy similar a ello. Así que depende de nosotros, somos finalmente responsables y los arquitectos de nuestra propia vida y vidas, y bueno, indudablemente lo somos, del estado mental y emocional por el que transitamos. Ese del todo nos pertenece a nosotros como personas e individuos. No es algo de lo que podamos responsabilizar a nadie. Es que un poco todos, o bueno, gran parte de la gente que no estamos en contacto contigo para que nos recuerdes, porque quiero decirles que con que te lo prediquen una vez, te juro que no te entra, ¿eh? Tienen que ser así como 3 millones de veces. Sentimos como que nos la deben. Es que yo le di mi amistad, mira qué mal me paga. Es que yo le di ropa y mira, se fue la muchacha. Es que yo le pagaba puntual y prefirió a la vecina. O sea, siempre es que yo trabajo igual que ella, igual de horas o más, y mira cómo qué bien vive ella y mire qué mal vivo yo. Y es como, ¿por qué mi mamá no me da el dinero para comprarme mi casa? Aunque ella se quede sin casa. Ella ya vivió, ya, que se mueva. ¿O por qué a mi hermano le va bien y mi hermano no hace nada? No, y aparte la envidia es con tu propia gente, con tu mejor amigo, con tu hermana, los que les va bien. Porque todavía entiendo de que si te quitaron tu puesto en el trabajo a alguien que no quieres tanto, bueno, pero con tu propio hermano le va bien y a ti no, y te mueres de la rabia por... Pues precisamente porque vemos las cosas desde una perspectiva equivocada, y siento porque no tenemos una visión o entendimiento claro de este principio que les comparto, el de la retribución moral de las acciones, y que finalmente todo mundo tiene aquello por lo que ha directa o indirectamente trabajado. Y la tradición budista plantea, como otras tradiciones espirituales en el mundo, que esto no solo tiene que ver con nuestro quehacer y desempeño vital en esta vida, sino también tiene que ver con múltiples, infinitas existencias por las que nosotros hemos deambulado literalmente a lo largo del tiempo sin principio. Nosotros somos seres espirituales, estamos dotados y nos caracteriza una dimensión sutil propia de nuestro ser, la cognitiva, la de la mente, una energía lúcida que no se crea ni se destruye, que se transforma, que carece de un principio y de un fin absoluto.
Y desde esa perspectiva ha existido siempre y a lo largo del tiempo sin principio ha llevado a cabo un sinnúmero de diferentes tipos de actividades que florecen como consecuencia y como la circunstancia en la que hoy nosotros vivimos, ¿no? Que determina el tipo de cuerpo que tenemos, que determina la mentalidad que nos caracteriza, que determina el medio ambiente con el que convivimos, que determina las oportunidades o dificultades a las que nos vemos expuestos. En fin, la totalidad de nosotros y nuestro entorno es consecuencia de nuestras acciones pasadas. Y yo creo que esto no es tan difícil de entender si lo abordamos desde una perspectiva todavía más primaria y elemental. Por ejemplo, si pensamos que nuestro presente es claramente el resultado de nuestro pasado y que no puede divorciarse del mismo. Y por tanto podemos inferir con facilidad el que nuestro futuro será el efecto de nuestro presente y que desde esa perspectiva todo lo que nosotros hacemos, pensamos, decimos, nos guste o no, es algo de lo que somos ulteriormente responsables y que somos realmente los arquitectos de nuestra propia vida. Y la tradición budista inclusive diría vidas, ¿verdad? Entonces, pensar qué quieres tener en el futuro, cuáles son las condiciones con las que quieres toparte el día de mañana. De eso depende cómo te comportes el día de hoy, ¿verdad? A ver, y también nos has platicado, mi querido Marco Antonio Caram, que hay distintos, digamos, cuando tú le haces una maldad a alguien, no es lo mismo hacerle una maldad a una hormiga que a tu mamá. Pues sí, evidentemente Cuando es te portas mal con tu madre, le dejas de hablar porque le tienes coraje, porque no te pagó a lo mejor los estudios, pero sí a tu hermana porque con tu hermana le alcanzó, o vete tú a saber por qué. Y te portas mal y cortas la relación con tu mamá mientras está viva. ¿Hay, digamos, un karma peor? Pues sí, porque tu madre finalmente es alguien que ha jugado un rol en extremo importante, influyente en tu vida. Hablando de una madre relativamente normal, claro, habrá casos extremos en donde quizá la mejor condición y estrategia es la distancia o trata de ser una persona que es tóxica y negativa para ti, ¿verdad? Pero en términos generales, nuestra madre pues, nos trajo al mundo. Si analizas los múltiples cuidados que los seres humanos requerimos por una pues, extensión importante de tiempo, por lo menos 10 o 15 años, para ser del todo autosuficientes, pues ¿quién nos ha dado ese tiempo? ¿Quién nos ha dado y nos ha ofrecido esa atención si no son nuestros padres? Así que tenemos mucho de qué agradecerles en general. Y si nosotros no hacemos esto, pues generamos también condiciones para que más tarde nuestros hijos hagan lo mismo con nosotros, lo cual es muy doloroso, ¿verdad? Cuando los hijos te maltratan, cuando no aprecias lo que haces por ellos, o que en el futuro, pues también tus relaciones interpersonales no sean buenas o estén repletas de conflictos y dificultades. Te voy a dar un caso específico, el de Poncho de Nigris, que es un chico del medio artístico, que su mamá solo tenía 3 hijos varones. Uno se murió y, bueno, Poncho de Nigris la ayudaba, la mantenía, el otro no sé quién sea, pero entra la nuera. Y según la mamá de Poncho, por la nuera ya él no la visita, le quitó incluso su manutención, que en Monterrey es común que las señoras vivan del marido, el marido ya se murió, se murió y no tiene bien de qué salir adelante, entonces está empezando a trabajar a cierta edad, en fin, y que entonces Poncho Nigris dijo, yo con personas tóxicas, porque habló mal de mi esposa, no sigo, así sea mi madre. ¿Te parece tóxico que se queje una madre? Pues la verdad no conozco el caso y no podría juzgarlo. Como bien sabes, hay siempre diferentes puntos de vista y cada cabeza es un mundo. Pero lo que diría en términos generales es que cuando se trata de alguien tan importante como son nuestras madres, pues creo que debemos de tener la mayor tolerancia posible, perdonarlo todo a menos de que se trate de algo increíblemente grave y pues no retirarle nuestro amor a aquellos que nos han traído al mundo y nos han cuidado desde pequeñitos, ¿verdad? Y bueno, si estas personas han tenido acciones equivocadas, generar la capacidad del perdón y quizás separar, ¿verdad? A la madre de la esposa o lo que fuera para que no haya conflictos o propiciar que haya algún tipo de reconciliación
o hacerle ver a nuestra madre cómo eso nos lastima y el peligro en el que coloca a la relación para que haya una posibilidad de enmienda, ¿verdad? Yo creo que eso podría ser una alternativa. Nosotros nos vamos a un corte, seguimos con Marco Antonio Karam, ya volvemos. Y nos habíamos quedado, Marco Antonio Karam, director de la Casa Tibet México, precisamente en las diferencias entre la madre del hijo, varón sobre todo, y la nuera, que es la esposa del hijo varón. Eso también es envidia. Envidia por parte de la nuera que dice, es que ¿por qué le habla todo el día? La vieja esa, o sea, la mamá, a mi marido, que no entiende que ya él tiene otro hogar, y por el otro lado está la madre o sea, ¿por qué la vieja esa, la nuera, no entiende que este niño nació de mí? Yo no puedo nada más romper para que ella esté contenta. Qué relación tan dificultosa la de la nuera y suegra. Yo empecé a ir a la Casa Tibet por mi mala relación con mi suegra, que ahora es buena. Pero ¿qué hacer? Porque es muy complicada esa relación. Yo creo precisamente tener presente que cada relación tiene su lugar en la vida del individuo, ¿verdad? Y una cosa es la relación que el hijo tiene con la madre y otra es la relación que tiene con su pareja y no tienen por qué competir la una con la otra, ¿verdad? Simultáneamente, bueno, pues si nuestra pareja, por la razón que fuere, posee o ha establecido una relación que no es del todo adecuada, el buscar de qué manera amorosamente podemos reorientar nuestra relación para que esa limitante pueda compensarse. Pero la realidad es que cuando confrontas al otro y lo acorralas y le obligas a tomar una decisión entre tú y el otro, lo que finalmente propicias es que la vida de la otra persona se empobrezca, ¿verdad? Le restas, le quitas una relación que puede ser central, importante en su vida, cuando la misma puede matizarse adecuadamente, ¿no? Y al mismo tiempo pensar que si a ti no te falta nada, bueno, ¿por qué te conflictúa el que tu pareja, tu ser querido sea generoso? Y no solo atienda a tu madre, sino quizá a sus hermanos o a otras personas. Al revés, por lo menos desde mi perspectiva, esto me genera un sentido de orgullo de contar con una persona tan refinada en términos personales, animada por una actitud tan excepcional de bondad y de generosidad hacia los que lo rodean. Y vuelvo a insistir, yo creo que cuando uno da, la vida te da con creces de vuelta, no te va a faltar absolutamente nada. Y bueno, y si te falta, pues analizar si lo que te falta es de primera necesidad o no, y si no es de primera necesidad, ¿qué más da? Y si es de primera necesidad, insisto, pues habrá que negociar, habrá que hablarlo, habrá que encontrar una salida, y si de plano la relación que tu pareja tiene con su madre es una relación insana, es una relación tóxica, es una relación neurótica, pues habrá que buscar cómo distanciarte, ¿verdad? Pero finalmente tú escogiste a esa persona, ¿verdad? Debiste de haber dado un cierto tiempo para analizar qué tipo de individuo tratases de ser, el tipo de relaciones que tenía con sus seres queridos. No te debe de sorprender, debería de haber ser algo que tú consideras desde un inicio al iniciar la relación, ¿verdad? Y eso es lo que yo te iba a decir. No sé cuántas parejas yo oigo que se divorciaron a los 10, a los 20, a los 30 y a los 40 años, a los 40, que dices, no manches, porque es que es alcohólico, o es que es mentiroso, o es que es flojo. Perdón, te casaste, era flojo, o borracho, o mentiroso. Tuviste el primer hijo, seguía siendo borracho, mentiroso. Tuviste el segundo, tuviste el tercero, y luego te divorcias que porque, hello, acabo de descubrir que es mentiroso, borracho. ¿Por qué hacemos eso, Marco Antonio? Pues yo creo que porque vivimos muy desfasados de las cosas. Siempre comento como un consejo muy primario que cuando estableces una relación interpersonal debes de tomarte tiempo para conocer a la persona. Debes de atender y observar cómo se comporta, cómo establece sus relaciones interpersonales. A menudo inclusive les digo, si esa persona tuvo una pareja, deberías interrogar a esa pareja y ver el tipo de relación que tuvo con ella, ¿verdad?
y con base en él, con base en esa información, tomar la decisión si es una relación que es para ti positiva y trabajable, o es una relación que va a generar conflicto en el futuro y que no te tome esto por sorpresa, ¿verdad? Habiendo dicho esto, como tengo una amiga en Guadalajara que a menudo dice, no hay perfectos en la vida, ¿sí? No. Y no esperar que esa persona cumpla todas tus expectativas, se comporte exactamente como tú deseas y sea exactamente la persona que quieres, porque esa persona no existe. Y otra noticia, y si lo hubiese, lo más probable es que en el mediano y largo plazo también te quejes de ello porque te aburras de esto. O que te deje a ti porque tú no eres así tan perfecto. Exactamente, también puede ser, ¿verdad? Oye, pero Así a es. ver, Tony, te voy a hacer una pregunta a ti personal, si quieres me la contestas. Pero si tu esposa, porque tienes una esposa muy guapa, joven, etcétera, te dijera, o tu mamá o yo, ¿a quién elegirías? Bueno, yo insistiría en que no puedo elegir entre una y otra porque la relación es diferente y mi corazón tiene espacio para las dos. Y si me obligase, hazte de cuenta, a mi pareja a tomar una decisión, pues tendría que decirle que no me obligue a ello porque la decisión no va a ser favorable para ella. No podría dejar a mi madre al lado, ¿verdad? Y al revés, si mi madre me lo exigiera con mi esposa, no podría tomar esa decisión, ¿verdad? Simplemente es algo que no estoy dispuesto a hacer. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno pide también, porque luego enchilado uno dice, ¿sabes qué? Me quiero divorciar. Y tengo un amigo que agarró un plumón y le dijo, fírmeme aquí que me divorcias. Ya estoy harto de ti. Y luego la otra lloraba como Magdalena, porque ella dijo, es que yo no lo decía en serio. Pero hay gente que se lo toma en serio. Claro, claro. ¿O tú qué dices, Marco Antonio? Sí, tienes toda la razón, hay que tener mucho cuidado hasta dónde, como dicen popularmente, hasta dónde jalas el hilo, porque siempre existe un momento en donde lo puedes quebrar y puedes arribar a una dimensión que no tenga retorno y no pueda repararse, ¿verdad? Y No luego, llevemos a nuestras relaciones a ese punto. y luego sufres toda tu vida. Así Por lo que es, en efecto, en efecto. Hoy también estábamos hablando por qué la mayor parte de la gente, según en el programa hoy estaban diciendo que porque la mayoría de los hombres no saben estar solos, sobre todo si algún día estuvieron casados, inmediatamente se arrejuntan con alguien porque no saben estar solos. Yo creo que las mujeres tampoco, pero lo que pasa es que Sí, no hay tantos que quieran es una condición humana, no solamente pues atañe a los hombres. Yo creo que el ser humano en general no sabe estar solo y una de las razones por las que desconoce cómo hacerlo es porque no ha generado una buena relación con sí mismo. Y uno de los elementos que propicia el que esa relación no se haya cultivado exitosamente es porque nosotros no tenemos un hábito introspectivo, porque nosotros no estamos educados a el autoexamen, el pausar quizá todos los días por un ratito y el explorar cómo ha sido tu desempeño a lo largo del día, qué es lo que has hecho, qué es lo que has dejado de hacer, qué es lo que has sentido, cómo te comportas en términos generales. Y porque no nos conocemos o porque no nos gustamos a nosotros mismos, la intimidad es algo que nos cuesta muchísimo trabajo y por lo tanto estamos acostumbrados y necesitamos de siempre tener compañía. ¿Por qué? Porque no nos gustamos a nosotros mismos. Yo te diría todo lo contrario. Por ejemplo, en mi persona no hay mejor espacio que el de mi intimidad. Me encanta la soledad. ¿Por qué? Porque pues tengo una buena relación conmigo mismo. Una que, por cierto, he cultivado a lo largo de los años. Una con la que uno tiene que trabajar naturalmente, ¿verdad? Como todo en la vida. ¿Y cómo cultivas una buena relación contigo mismo? ¿Cómo aprendes a gustar? Sí, al final, esté quien esté, mamá, esposa, hijo, su esposo, al final con el único que tienes que vivir diario es contigo. Entonces, creo que es importante, Esencial que te des tiempo para conocerte a ti pero mismo. ¿cómo? ¿Cómo Bueno, hay, así? yo creo que una aproximación muy simple o una iniciativa muy sencilla sería todo ¿Sería qué? 15 o 20 minutos, hacer una especie de recuento y de recapitulación del día. En, Te me estás cerrando. en donde intentas ser cronológico al establecer este tipo de análisis. Comienzas
con el primer evento que recuerdes de la mañana y terminas con el último de la noche o viceversa. Empiezas con el último de la noche y te extiendes al primero de la mañana, en donde intentas observar y atender con la mayor objetividad posible el entorno en donde tus eventos vitales acontecieron. Y entonces observas simple y sencillamente como si vieras una película, cómo fue tu día y cómo te comportaste y qué dijiste, qué hiciste en términos generales. Y cuando observes algo negativo, pues tomar la determinación de corregirlo. Y cuando observes alguna actitud positiva, celebrarla de corazón. Este es un método muy simple para poco a poquito empezar a conocerte con mayor profundidad y para reconciliarte contigo mismo y también para poder señalar y entender a dónde es que se encuentran tus dificultades, problemas, neurosis y tus demonios en términos generales. Nos vamos a un corte, nos queda un bloque y al final vamos, en el último bloque queremos hablar precisamente de los demonios. Los demonios, de dónde salen estos demonios que nos corroen el corazón. Seguimos con Tony Karam, no se vaya, ya volvemos. Tony, estábamos hablando precisamente de los demonios. ¿Qué son nuestros propios demonios? Porque siempre estamos de, ese señor es muy malo, esa señora es muy envidiosa, esa señora siempre me mete el pie, ese me cae gordísimo, no lo conozco, pero no lo soporto. Pero ¿eso por qué es? ¿Por qué no sale ese demonio? Pues yo creo que los demonios más importantes que operan en nuestras vidas, en contraste a lo que comúnmente pensamos y concebimos, no están fuera de nosotros, sino están dentro de cada uno, residen en nuestro fuero interno y son nuestras aflicciones mentales y emocionales, precisamente la envidia, los celos, el orgullo, la arrogancia, la importancia personal, el apego, la aversión, la hostilidad. Esas aflicciones primarias que diría yo emanan de una concepción equívoca de la realidad, una incapacidad para entender las cosas como son, ¿verdad? Estas aflicciones pues detonan y propician todos los diferentes problemas y dificultades en buena medida por los que en la vida transitamos en general. ¿Por qué? Porque si bien nosotros no podemos del todo cambiar el entorno en el que vivimos, de nosotros sí depende el transformar la manera en que interpretamos, percibimos y por lo tanto vivimos las experiencias por las que transitamos, ¿sí? Así que en ese sentido tenemos un poder excepcional en la vida, uno que rara vez nos damos la oportunidad de hacer propio, de reclamar, y que nosotros somos los maestros de nuestra propia experiencia vital y que no somos presa ni somos víctimas de nada y de nadie en términos de que nadie tiene injerencia sobre nuestro mundo interno. Esto tan solo depende de nosotros y nosotros somos los que podemos modular y transformar la manera, insisto, en que interpretamos y percibimos a la totalidad de las circunstancias vitales y las personas con las que en la vida convivimos. Entonces, cuando eres presa del apego, en donde pues tiendes a exagerar las cualidades positivas de objetos, personas, circunstancias o ideas, o proyectas sobre estas cualidades positivas que en realidad no tienen o no les corresponden y perteneces, y pones por abajo de la alfombra sus cualidades negativas y te aferras a ese punto de vista y proyectas sobre el objeto de apego la responsabilidad de aportarte bienestar genuino y duradero, pues cuando haces eso tú generas las propias condiciones para tu decepción, dolor y sufrimiento. Y haces lo mismo cuando eres presa de la aversión, el enojo, la ira, el odio, en donde exageras las cualidades negativas de algo o de alguien. Y también proyectas y superimpones cualidades negativas sobre ese algo o alguien que en realidad no tiene y posee. Y pones por abajo y escondes por abajo de la alfombra sus cualidades positivas. Y te aferras a ese punto de vista, creyendo que la persona existe unidimensionalmente solo como alguien negativo, cuando nadie existe de esa manera. Y concibes que esa persona es la fuente de tus dificultades y problemas en su totalidad. Pues todo esto naturalmente no corresponde con la realidad. Es una percepción equívoca, tergiversada de la manera en que las cosas son, y una que pues tan solo te impulsa y lanza a la decepción, el dolor y el sufrimiento. Así es. Te manda a lastimarte y a vivir muy triste, ¿verdad? En efecto, en efecto. Pero tú dijiste que no somos víctimas, Tony, pero alguien que, por ejemplo, fue golpeado o es golpeado, un niño por su papá, sí es una víctima.
En un momento de su vida sí, pero uno tiene siempre la oportunidad en algún momento de tu condición vital para recodificar tu vida y para darle nuevo entendimiento y significado aún a los eventos más dolorosos y complejos de vida. Por ejemplo, puede llegar la instancia en donde entiendas que esa persona que te lastimó, pues estaba enferma de enojo, de odio, de frustración, que pues expresó contigo, ¿verdad? Pero al que más le afectaba era a esa misma persona. Al mismo tiempo, si ustedes creen en la realidad de la retribución moral de las acciones, el karma, pues la persona a la que más lastimó a través de esas acciones no es uno, sino a sí misma. Y uno no le desea mal a nadie, porque finalmente, pues esto no te anima ni te ayuda de forma alguna. Al revés, esa actitud te genera pena y por lo tanto también se puede convertir en una fuente de bondad y de compasión para esa persona, que como tú deseas ser feliz y dejar de sufrir, pero que no sabe cómo y animado, no por una especie de maldad intrínseca, sino por la ignorancia, la confusión, cometió acciones que te lastimaron y que te dañaron. Pero también de ti depende, vuelvo a insistir, el recodificar esas acciones, esos eventos vitales y no dejar de forma alguna que te dominen y que acaben con tu vida, ¿verdad? Porque el otro pudo haberte golpeado en algún momento, quizá en tu infancia, pero de ti depende no seguir siendo golpeado toda tu vida por una interpretación equívoca y neurótica de ese evento. Tarde o temprano tienes que soltarlo y cultivar el perdón. Porque si no, no es vida. No es vida, así es. Y como tú siempre has dicho, el odio te une más a la gente que el mismo amor más grande. Y Sí. si no logras resolverlo en esta vida, te vuelve a tocar el mismo papá la próxima vida. Así es, si nosotros no reparamos esos lazos, soltamos esos vínculos a través del perdón, el amor, la bondad, pues los vínculos de la ira, el enojo, el odio son increíblemente poderosos y generan continuidad y cercanía con esa circunstancia y persona futura. Qué fuerte, ¿verdad? Y Yes. algo para, digamos, aprender a ser más generosos es un hábito que nosotros decimos, soy muy generoso porque das lo que ya no te sirve, lo que te sobra, lo que te estorba. Eso no es, digo, es mejor que no dar nada, pero no realmente es generosidad. ¿Algún tip para empezar a generar el hábito de la generosidad? El Buda tenía un discípulo que se llamaba Anathapindika, que era un hombre muy rico, un comerciante muy acaudalado, pero que al mismo tiempo pues no era una persona generosa. Y un día le hizo esa pregunta al Buda histórico, ¿cómo podía cultivar la generosidad? Y el Buda le dio un ejercicio muy simple para iniciar ese proceso de entrenamiento que más tarde en su vida logró del todo refinar y perfeccionar, haciéndose una persona excepcionalmente generosa, ¿sí? Y le dijo que todas las mañanas, recién levantarse, tomar una moneda de oro con su mano derecha ¿Sí? y Se nos hacer esto todos los días. Tomar una moneda con la mano derecha y dársela, a su mano fue izquierda. cultivando poco a poquito la capacidad de ser generoso, el hábito de la generosidad. Ah, porque hay gente que no es generoso ni consigo mismo. Así es. ¿Acaso no hay gente que se muere de frío en sus casas en Estados Unidos porque no quiso pagar la calefacción teniendo el dinero, que rompen los ladrillos y ahí aparecen $350,000? Sí, hay eventos de esa naturaleza en todos lados. Qué terrible. Que prefieres morir que gastar en ti mismo, mucho menos en otros. Así es, suele suceder. Qué absurdo. Que es absurdo. Entonces tú dices sacar una moneda de oro y que la mano derecha se la dé a la mano izquierda. Simplemente todos los días toma algo que te es de genuino valor y obséquialo con una mano a la otra, ¿sí? De corazón. Y aprende, cultive el hábito del dar, porque esto es lo que está reforzando la capacidad de dar, la capacidad del desapego. Y después extiéndalo un poquito y dale algo a un ser querido, y luego a otra persona, y luego así, hasta que eventualmente el apego, que es uno de los registros mentales emocionales más estrechos y dañinos en la vida, pueda debilitarse y eventualmente del todo vencerse.
Bueno, yo te voy a decir que hay gente que tiene mucho éxito en las redes sociales, en su Instagram o en su YouTube o eso, y no te quiere tomar una foto y etiquetarte porque te regalaría likes, te lo juro. No lo dudo, ¿sí? Pero bueno, eso creo que trátase de un éxito muy limitado en la vida. Creo que la vida no se trata de tener likes o que mucha gente te vea en el Instagram, sino más bien tener una vida dotada de genuino significado, asociada a la consecución del bienestar genuino y no meramente del placer temporal y relativo que derivamos de ese tipo de actividades, que en realidad, por lo que concierne a nuestras metas ulteriores, son inconsecuentes. Es una tontería. Pues, Tony Cara, muchísimas gracias. ¿Me podrías dar las redes de la Casa Tíbet, tus Con redes, gusto, para que la gente pueda asistir a tus clases o pueda entrar vía YouTube? claro. Pues los invitamos a casatibet.org.mx. También estamos en Facebook, estamos en Instagram, en las redes sociales en general. Tenemos muchas actividades y programas a lo largo del año. Pueden hablarnos por teléfono al 55 11 0802 o al 55 14 7763. Casa Tibet México. Muchísimas gracias, Tony Karam, como siempre, gracias por estas palabras tan maravillosas, son un alivio. Escúchenlas 1000 veces, escúchenselas, platíquenselas, léanlas. eh, Te juro que te hacen mucho bien. Gracias, Tony Karam, gracias a mi equipo y sobre todo gracias a ti que nos haces el favor de escucharnos y de vernos de lunes a domingo. Hasta mañana. Gracias, Tony.